preside este evento, 85 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, el investigador emérito del INAH, Jorge Angulo Villaseñor, la investigadora del INAH y lingüista Susana Cuevas Suárez, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez López, la directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Alejandra Gómez Colorado, y la exdirectora del INAH, María Teresa Franco González Salas. Asimismo, saludamos a los directores, trabajadores, investigadores, profesionistas y colaboradores de los 31 centros INAH de todo el país que esta tarde se están también sumando y acompañando esta transmisión y celebrando con nosotros este 85 aniversario. Damos también la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de tomar asiento. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, antropóloga Alejandra Gómez Colorado. Muchas gracias. Señor presidente, distinguidos secretarios, querido director y miembros del Presidium, daré lectura a unas breves palabras construidas junto con Octavio Martínez, jefe del Archivo Histórico de este museo. Bienvenidos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, donde se investiga, conserva y difunde el patrimonio cultural de diversos pueblos del planeta. No es circunstancial que este majestuoso recinto, construido en su mayor parte durante el barroco del siglo XVIII, sea la sede que nuestro director haya designado para festejar los 85 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues representa los orígenes y la memoria de nuestra institución. Desde su fundación, el INAH amalgamó a diversas instituciones del ámbito cultural, museístico y educativo, algunas de ellas con antecedentes en los inicios de la vida independiente del país. Tal fue el caso del antiguo Museo Nacional, creado por acuerdo presidencial en 1825 con sede en la universidad y que en 1865 fue trasladado a este edificio de moneda 13. Hacia finales del Porfiriato, consolidado y renombrado como Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, adquirió su perfil antropológico. Para entonces, el museo ya realizaba algunas de las tareas sustantivas de nuestro querido instituto, pues los profesores encargados de sus departamentos investigaban las colecciones e impartían clases especializadas. Se protegían los objetos resguardados en sus acervos y se difundía su conocimiento a través de exposiciones y publicaciones. En materia de docencia, es imposible omitir las primeras cátedras impartidas en el museo por eruditos de la talla de Nicolás León, Andrés Molina Enríquez, Jesús Galindo y Villa y Luis Castillo Ledón. Entre sus primeros alumnos destacarían Manuel Gamio, Porfirio Aguirre y Sendero e Isabel Ramírez Castañeda, reconocida como la primera arqueóloga mexicana. Ellos realizarían estudios con el padre de la antropología de Estados Unidos, Franz Boas,
integrando también el alumnado de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, fundada en 1910 en este museo. Dicha escuela conformó una primera red de antropólogos de diversas latitudes especializados en temas americanos. En materia de patrimonio histórico, se gestó aquí un primer antecedente institucional en 1913, designado como Departamento de Inspección y Conservación de Monumentos Históricos, que representó la génesis de la Dirección de Monumentos Coloniales y de la República, así como de la actual Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. En lo que a la protección de vestigios se refiere, el cargo de inspector y conservador de monumentos arqueológicos de la República es el antecedente más antiguo y fue incorporado al museo como Departamento de Inspección y Conservación de Monumentos Arqueológicos. Años más tarde, en 1917, sus funciones pasaron a la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, instancia creada por una propuesta que Manuel Gamio hizo en el Segundo Congreso Científico Panamericano, en la que argumentó la prioridad de crear un instituto antropológico central, orientación que dejaba entrever la posibilidad de integrar los saberes antropológicos al ámbito institucional. La mano de Gamio se reflejó claramente cuando la dependencia adquirió el nombre de Dirección de Antropología, teniendo como tareas el estudio de la población mexicana, su diversidad social, cultural y lingüística. En 1924, ya dentro de la Secretaría de Educación Pública, adquirió el nombre de Departamento de Antropología. Poco después de la promulgación de la Ley de Monumentos de 1930, se fundaría el INAH en febrero de 1939. El instituto absorbió las responsabilidades de todos estos departamentos y de todos los museos de la SEP. Entonces, la docencia fue retomada con un carácter profesional. Entre 1942 y 1958, los salones ubicados en la terraza frente a nosotros, detrás de ustedes, alojaron a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que en su actual sede de Cuicuilco sigue formando a los mejores profesionales en nuestras materias. En 1964, después del traslado de las colecciones antropológicas a Chapultepec, este recinto no perdió su función museística, su personalidad cultural y académica, ni tampoco su perfil antropológico. Estos persisten gracias a la continuidad del INAH, de su patrimonio, de su estructura, de su marco normativo, de sus trabajadores y de esa esencia que le caracteriza como una institución noble, persistente, dinámica, incluyente y democrática. Queridos maestros, colegas, compañeras y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la celebración de nuestros primeros 85 años. Muchas gracias. A continuación, se llevará a cabo la entrega de un dibujo de la fachada de la pirámide de la serpiente emplumada de Teotihuacán, entrega el nieto de don Manuel Gamio Petricholi, al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, antropólogo Diego Prieto Hernández. Habrá de enriquecer el acervo del recientemente creado Archivo Nacional de Arqueología, Memoria del Mundo, que también hace poco recibió los títulos de maestro y doctor por la Universidad de Columbia del propio Manuel Gamio. A la mejor del arquitecto Marquina. Bellísimo.
A continuación, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, hará entrega de reconocimientos a miembros destacados de la comunidad INA. Se entrega reconocimiento a Manuel Vallejo Zamora, personal de la taquilla del Museo Nacional de las Intervenciones, quien tiene 43 años de servicio. Recibe Rodolfo del Castillo López, quien es historiador y maestro en ciencias sociales con 44 años de servicio en el INA. Actualmente se desempeña como restaurador perito en el Centro INA Sonora. Asimismo, recibe María Teresa García Zárate, licenciada en Biblioteconomía con 46 años de servicio en la institución. Actualmente es jefa de la Biblioteca de Laboratorios y Apoyo Académico del INA. Se entrega reconocimiento a Lina Odena Güemes Herrera, doctora en antropología, investigadora y docente con 65 años de servicio en el INA. Fue directora del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y ha sido fundadora de instituciones como la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Recibe en su nombre el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Víctor Acuña Alonso. Obtiene reconocimiento Jorge Angulo Villaseñor, arqueólogo, maestro en ciencias y doctor en arquitectura, investigador emérito del INA con 69 años de trayectoria en la institución, donde ha sido director de museos, de Centros INA y participó en proyectos arqueológicos en Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México. Concluimos con Susana Cuevas Suárez, lingüista e investigadora de gran trayectoria, especializada en la lengua amuzgo, hablada principalmente en los estados de Guerrero y Oaxaca. Fue titular de la Dirección de Lingüística, fundadora de la revista Dimensión Antropológica y ha sido profesora en instituciones como la ENA, la UNAM y el CIESAS. A continuación, hace uso de la palabra la investigadora del INA y lingüista, doctora Susana Cuevas Suárez. No soy yo. Sí, ella no es. Adelante, maestro. Quiero agradecerles a todos los presentes y a todos los ausentes. Agradecerles a mis compañeros que hemos participado en este formidable Instituto Nacional de Antropología, en el que yo siento que me desarrollé como individuo, al igual o parejo o aprovechando los cambios que el instituto, a través de cuando yo entré en 1955, era un pequeño instituto que nadie había oído de ellos, pero que personas
que fueron sus directores muy cariñosos, eficientes y dedicados al trabajo, como el doctor Eusebio Dávalos, como como Miguel Covarrubias, como varios otros que se quitaban de su sueldo para apoyar las escenas, las escenografías de las salas que empezamos a cambiar. Yo como museógrafo y mis amigos, Iker Larrauri, Mario Vázquez, Paco González Rull o Francisco González Rull y otros varios compañeros a quien ya no están con nosotros, y sobre todo a la compañera que fue de mi vida y trabajó en este instituto hasta hace 3 años, cuando me dejó la tarea solo. A todos ellos y a toda la gente que ha estado acompañándonos, muchas gracias y muchos abrazos. Sí, buenas noches, miembros del Presidio. Buenas noches a todos ustedes. Antes de iniciar, quiero agradecer este reconocimiento a quienes lo promovieron y obviamente a mi institución. También voy a hacer un breve recorrido histórico de esta institución. Para la conmemoración de los 85 años de esta nuestra institución, quiero mencionar unos breves detalles de su historia, que a su vez es la historia de cada una de sus áreas y la historia de personas, investigaciones, enseñanzas y descubrimientos. Para los inicios del siglo XX, en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, justo este maravilloso edificio, ya se enseñaba la arqueología, como bien nos lo acaban de decir, la etnología, la historia y el idioma mexicano. Para 1911, el gobierno mexicano celebró un convenio con las universidades estadounidenses de Columbia, Harvard y Pensilvania, así como los gobiernos de los estados de Estados Unidos y de Prusia, justo para formar dentro del museo un centro de estudios que fue llamado Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, en donde participaron distinguidos estudiosos mexicanos y extranjeros, de entre los que podemos mencionar a Franz Boas, Alfred Tozer y Edward Seller, entre otros. De esa escuela surge uno de los más destacados alumnos, el doctor Manuel Gamio, quien a su vez en 1917 crea la Dirección de Antropología, antecedente egregio del Departamento de Monumentos, que a su vez se transforma en 1939 en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Previo a esta etapa, en el año de 1924, se destaca como alumno en arqueología el doctor Alfonso Caso, quien posteriormente pasa a ocupar el puesto de primer director del INAH. La figura del doctor Manuel Gamio es de importancia trascendental en este recorrido, ya que su profundo sentido de nacionalismo plasmado en su importante labor tanto arqueológica como indigenista lo llevó a plantear y acuñar los enfoques de una investigación original con visión integral. El doctor Gamio compartió no solo las aulas de sus estudios de arqueología con Nicolás León y Jesús Galindo y Villa, sino también la visión de llevar a cabo investigaciones de manera integral, pues como decía él, deberán comprender el estudio de las manifestaciones culturales, tanto las intelectuales como las materiales, el de los restos humanos, el de los restos animales y el del ambiente físico-biológico local.
Por ejemplo, aunque el aporte principal del doctor Nicolás León fue en la antropología física, también incursionó exitosamente en la lingüística, la etnología, la historia y la etnohistoria, dedicando parte de su tiempo a la publicación de crónicas religiosas y al estudio de algunos códices. Con las bases de Boas y de Nicolás León, Manuel Gamio trazó así las líneas fundamentales de una disciplina interesada en una visión comprensiva, omnicomprensiva de la totalidad social y material, pues sus concepciones son prácticamente las fundadoras de la antropología mexicana y plasmadas en el quehacer de Lina, visión que se fue diluyendo al ritmo de los cambios posrevolucionarios y la parcelación del conocimiento. La gran mayoría de los investigadores de esa época aplicaban el mismo concepto de Manuel Gamio, como Nicolás León y como Boas, por ejemplo, el trabajo de Paul Kirchhoff, Pablo González Casanova, que también nos lo acaban de mencionar, Miguel Otón de Mendizábal, Luis Chávez Orozco, Alfonso Caso, Pablo Martínez del Río, Wilberto Moreno, en fin. Para 1938, por iniciativa del doctor Daniel Rubín de la Borbolla, se crea la carrera de antropología con 2 especialidades, antropología física y antropología social, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional. El primer alumno graduado en esa carrera fue el doctor Eusebio Dávalos Hurtado. El 31 de diciembre del 38 se aprueba la ley que fue promulgada el 3 de febrero del 39 para la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuyo primer director, como ya se mencionó, fue el doctor Alfonso Caso. Esto debido a sus enseñanzas y a sus exploraciones en el sitio de Montalbán, Oaxaca. Quien lo sucede en 1947 como director del INA fue el arquitecto Ignacio Marquina. Un año antes de que el arquitecto Marquina sucediera a Alfonso Caso, en 1946 se traslada al INA la carrera de Antropología del Politécnico, formándose así la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Durante muchas generaciones, el grado que se otorgaba era el de maestría, pues después de cursar los créditos y las materias durante 5 años, la UNAM otorgaba el crédito. A partir de 1972 se crea la licenciatura en antropología con sus diferentes especialidades. Esta licenciatura tenía una duración de 4 años, de los cuales los 2 primeros correspondían al tronco común. Esto quiere decir que durante esos 2 primeros años se preparaba al estudiante en los conceptos básicos de la antropología, además de la introducción a los conocimientos generales de sus ramas como son antropología física, antropología social, lingüística, arqueología, etc. Mientras que los 2 últimos estaban íntegramente dedicados a una sola de esas especialidades. De esa manera, el egresado obtendría el título de antropólogo o antropóloga con la especialidad ya mencionada. Así, la formación de los estudiantes mantenía los lineamientos de los inicios de la creación de esta institución, siguiendo los pasos de Boas, Gamio y León, es decir, con un pensamiento de investigación de forma integral. Aquí nuevamente entrelazo las historias de esas instituciones con otras historias de personas, investigaciones y enseñanzas. Quien les habla se formó en la primera generación de licenciatura y al igual que mis compañeros y egresados de diferentes generaciones, quienes tuvimos la posibilidad de conocer y manejar ese concepto en las investigaciones, formando parte de las investigaciones del INA, reconoce que esta visión omnicomprensiva que nos había trazado Manuel Gamio nos daba la directriz de obtener una información de primera mano como debía de ser, llevada con un tiempo determinado que
llamamos todavía trabajo de campo, en el caso de arqueología un poquito más extenso, por eso temporada de campo. Y nuestra institución nos daba todos los elementos necesarios para llevar a cabo esta tarea de trabajo de campo o de temporada de campo, con sus respectivas necesidades administrativas de comprobación y demás. Posteriormente, nuestra institución, al igual que el resto del mundo, ha ido cambiando en el aspecto de la observación de objetos de estudios. La perspectiva se ha inclinado hacia la automatización, la especialización y a veces a la especialización de la especialización. Por lo tanto, se ha ido perdiendo la visión integral. Esto no quiere decir que la especialización sea mala, no, sino que no debemos olvidar aquellas otras perspectivas. Para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Instituto, cito, efectuar investigaciones científicas que interesen a la arqueología e historia de México, a la antropología y etnografía de la población del país, el investigador tiene que formar parte de este instituto para dar cumplimiento a lo que establece la ley. En el desarrollo de esos proyectos sabíamos que tendríamos que pasar varias semanas o meses en el campo para recuperar la información necesaria, para cumplir con las metas planteadas en los proyectos. Administrativamente esas tareas eran sencillas. Desafortunadamente la administración también ha cambiado, pero en este caso no para mejorar, sino por el contrario, para limitar la conducción de proyectos. Por ejemplo, la restricción de días de trabajo de campo ahora a solo 7 días. Nuestra institución en estos 85 años y 3 días ha crecido y ha cambiado, a veces para mejorar, otras no tanto. Luchemos entre todos para que sigamos creciendo y mejorando. Muchas gracias. Procedemos con la proyección del video 85 años de Lina. Es 1932. La ciudad de Oaxaca se prepara para celebrar el 4º centenario de su fundación. En sus alrededores, en la cima del Cerro de El Jaguar, se desarrolla un proyecto de exploración arqueológica en la antigua urbe mixteco-zapoteca de Monte Albán. Desde hace más de un año, el arqueólogo Alfonso Caso y su equipo, incluidas María Lombardo, su esposa, y sus hijas, han venido trabajando en este impresionante sitio. Aún no imaginan la importancia del hallazgo que están por descubrir. Uno de los más espectaculares en la historia de la arqueología mexicana, que saldría a la luz el 9 de enero de ese año. El descubrimiento del tesoro de la tumba 7 de Monte Albán detonó la reflexión sobre la necesidad de investigar y proteger los innumerables y valiosos bienes culturales de la nación. Pero habrían de pasar 7 años para que se formalizara la existencia de una institución dedicada a la protección del patrimonio cultural de una nación en transformación. Fue el 3 de febrero de 1939 cuando se concretó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia para investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, histórico y antropológico de México, al que se agregarían después los bienes paleontológicos. Con los años, el mandato se convirtió en vocación y ha nutrido las pasiones y afanes de los involucrados en este empeño.
Ya son 85 años de una larga historia dentro de la historia, en un país culturalmente complejo, diverso y plural, que reclama el respeto y preservación de sus enormes valores culturales en un inmenso territorio. Tarea que corresponde a estudiosos de la más alta especialización y compromiso en paleontología, arqueología, historia y etnohistoria, antropología social y etnología, antropología física, arquitectura, lingüística, conservación-restauración, museografía, etnomusicología, paleografía, fotografía, comunicación, biblioteconomía y archivística, entre otras disciplinas. Las acciones cotidianas de Lina se entretejen en el tiempo, que es memoria del ayer, registro del presente y atisbo del futuro, fortaleciendo nuestras identidades múltiples y testimoniando la originalidad de México frente al mundo. Las innumerables tareas del Instituto visibilizan la singularidad y el orgullo de lo nuestro, lo cultural y lo natural, lo efímero y lo perenne, porque somos hueso, piedra, tierra, saberes, sombra y color, resistencia, sueños, incienso y maíz. A 85 años de haber surgido como institución, heredera de los esfuerzos que nos antecedieron en la tarea de proteger eso que somos, con la creación del Museo Nacional en 1825 y las primeras leyes protectoras de los tesoros arqueológicos y enriquecida con los ideales de la posrevolución, el tiempo ha pulido esos propósitos, fortaleciendo la encomienda para la protección del patrimonio con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972. En este devenir, el camino trazado para investigar, conservar y difundir nuestro patrimonio en los territorios geográficos y simbólicos que hoy nos configuran se acrecienta al dimensionar que en nuestra misión hablamos de lo mexicano, de lo nuestro en plural, de ahí la fuerza y delicadeza y de ahí nuestra encomienda. En 85 años hemos crecido y refrendado ese compromiso con investigaciones de excelencia. Organizamos y promovemos eventos académicos en todo el país. Llevamos a cabo minuciosos procesos de conservación de bienes muebles e inmuebles, arqueológicos e históricos, y realizamos salvamentos arqueológicos vinculados a la nueva infraestructura que se desarrolla en el territorio nacional. Hemos perfeccionado y actualizado nuestros procesos de digitalización, registro y catalogación de monumentos arqueológicos e históricos, muebles e inmuebles, así como de los acervos documentales en custodia nuestra. Nuestras tareas trascienden lo nacional y se abren a la cooperación internacional para enriquecer la discusión académica y el conocimiento universal. Y en el cometido de defender nuestra soberanía cultural, hemos logrado la repatriación de miles de bienes patrimoniales sustraídos ilícitamente del país. Investigamos, conservamos y administramos decenas de zonas arqueológicas y paleontológicas abiertas al público. Contamos con la red de museos más grande en América Latina y una de las más grandes del mundo. Montamos exposiciones en museos nacionales, regionales, metropolitanos, locales y de sitio, además de los comunitarios, para mostrar la riqueza y diversidad de las culturas de México y el mundo. Y enviamos al extranjero muestras sublimes de nuestra riqueza cultural. Los nuevos conocimientos se socializan a través de múltiples publicaciones,
libros y revistas, la reproducción de piezas y una intensa difusión en las nuevas plataformas de comunicación para acercar la cultura a nuevos públicos. Alentamos la formación de profesionales de excelencia en nuestras escuelas de educación superior para garantizar la transmisión de saberes y favorecer el pensamiento crítico sobre nuestra realidad. Procuramos el mantenimiento de la infraestructura cultural a cargo nuestro para ofrecer más y mejores servicios y preservar el legado histórico bajo nuestra custodia, que año con año disfrutan millones de visitantes. Trabajamos para proteger nuestro legado cultural con nuevas declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos o históricos. E integramos las propuestas para la inscripción de bienes representativos del patrimonio mundial, siendo México el país de América con más declaratorias de la UNESCO, incluidas las correspondientes al patrimonio cultural inmaterial y a la memoria del mundo. También enfrentamos con decisión, responsabilidad y compromiso graves catástrofes naturales como inundaciones o sismos, que han afectado severamente al patrimonio, poniendo a prueba la experiencia y capacidad de respuesta del INAH. Este año, el INAH llega fortalecido a sus 85 años con un reglamento de su ley orgánica, un Consejo General Consultivo, consejos de área y cuerpos colegiados de especialidad, siendo una institución que ha refrendado su compromiso con los pueblos originarios y que trabaja con ellos en sus planes de justicia, insertado en el debate nacional y que combina austeridad con eficiencia y combate a la corrupción. Por todo ello, celebramos la vocación de quienes han posibilitado el cumplimiento de esta honrosa encomienda, hombres y mujeres excepcionales, algunos altamente reconocidos, y la mayoría de ellos anónimos que han dedicado su vida a investigar, cuidar, enseñar y difundir el patrimonio cultural y la grandeza de México. Travesía que nos llama a vislumbrar un futuro luminoso, con el orgullo de lo alcanzado y la convicción de que nuestros pasos estarán acompañados de una reflexión autocrítica para estar a la altura de un país que se transforma y que se propone un futuro de justicia y libertad, fincado en la dignidad de su legado y el orgullo de los valores del México profundo, emergente y vital que nos convoca.